Bueno, son un ciclo de conferencias de divulgación científica, tanto para profesionales como para estudiantes. Como la mayoría sois estudiantes, lo que sí queremos destacaros en esta pequeña presentación que voy a hacer es que en Extremadura sí existe una masa crítica, tanto en la universidad como en las empresas, que pueden ofrecer, bueno, que dentro del suelo, de la misión del suelo de la Unión Europea, pueden contribuir a que vosotros identifiquéis, y eso espero, que identifiquéis alguna posible salida profesional dentro del ámbito de la ciencia, la investigación y la innovación. Dar la bienvenida a Fernando Valladares, que es investigador del CSIC y profesor en la Universidad Rey Juan Carlos. Ha sido premiado varias veces, principalmente por los premios Rey Jaime I y la Fundación BBVA. Y también nos acompaña Juana Labrador, extremeña, profesora de nuestra universidad y también colaboradora de uno de los grupos de investigación. Quizá el mensaje principal es que el cambio climático no es futuro, es presente, ya está aquí. Podríamos poner muchos ejemplos, esas olas de frío, olas de calor, inundaciones, sequías, un clima que está como una cabra, ¿no? Y todo esto lo hemos causado nosotros sin querer, nadie se lo propuso, pero lo hemos hecho y a lo grande. Es posiblemente el mayor conflicto entre la civilización y los límites físicos, químicos, biológicos del planeta. El cambio climático amenaza la base de los ecosistemas, que es el suelo, y también las partes de los ecosistemas, que es la biodiversidad. Las partes del ecosistema, que es la biodiversidad, afecta al cambio climático y la base de los ecosistemas, que es el suelo, afecta al cambio climático. Un suelo caliente, lo que ocurre es que todas sus bacterias, todos sus microorganismos respiran más. Cualquier organismo que sufra, digamos, un incremento de temperatura, aumenta su tasa metabólica y como resultado de eso, pues respira más, emite más CO2. Pues eso ocurre con los suelos, y los suelos tienen una extensión tan grande que cualquier cosa que ocurra en el suelo tiene un efecto planetario. Un grado más de temperatura, medio grado de temperatura más de los suelos durante horas, multiplicado por toda la superficie que tienen los suelos, pues es un montón de CO2 que se va liberando por esa actividad de hongos, bacterias, microorganismos, incluso las propias raíces de las plantas. Os quería mencionar un concepto que son los puntos de inflexión. Es un concepto, en inglés se llaman tipping points. Son puntos en los cuales una vez que se alcanzan, el sistema cambia de comportamiento y además es difícil volver atrás. Son sistemas que una vez que se disparan o que cambian de su actividad normal, pueden generar en cascada más calentamiento y más cambio climático. Los cambios en las corrientes, el calentamiento global, lo que está haciendo es que unos vientos cálidos interrumpen estos aportes de fertilidad, de polvo, de calima del desierto al Amazonas. Y se calcula que en 3 décadas se va a disminuir un 30% el aporte de este polvo. Si el bosque amazónico ya está amenazado por los incendios, por el cultivo de soja, por el propio cambio climático de forma directa, esta pérdida de fertilidad todavía es un punto más que amenaza al Amazonas. Y el Amazonas es un punto de esos de inflexión que si el Amazonas deja de cumplir sus funciones, pues en cascada arrastra un montón de procesos que no queremos que ocurran. El ser humano ha reventado el funcionamiento del planeta al menos en 2 ocasiones y con 2 razones. Una, para darnos de comer. La segunda cosa es la necesidad de energía. Energía y alimento a gran escala y con la tendencia exponencial de consumo que tiene el ser humano es lo que ha disparado dos cosas tremendas con un tremendo impacto ambiental. Y cuando más necesitamos a la agricultura, peor está funcionando. Peor está funcionando porque es también sujeto del cambio climático. El agua afecta a la fertilidad de los suelos y a la diversidad en muchos sitios, especialmente en los sitios donde es limitante como en los ecosistemas mediterráneos. Y aunque parezca un bien ilimitado, la tasa de renovación no es infinita ni es rápida, tiene sus ritmos, sobre todo el agua subterránea, el agua, digamos, de largo recorrido. 1 de cada 3 seres humanos no tiene agua suficiente para su alimentación y su higiene. Y mientras esto ocurre, muchos de nosotros derrochamos el agua. Para producir cosas, para limpiar cosas, para manufacturar cosas, se emplea el agua. No sé si va a haber agua para todo al ritmo al que lo estamos usando. El 6% de las tierras secas sufrieron desertificación. Hay 3 formas en las que el ser humano se roba a sí mismo el agua. Una de las formas de robar agua es un trasvase. Otra forma de robar el agua es regar como si no hubiera un mañana. Y otra forma de robar agua es generar lluvia. Pero si llueve aquí, no llueve allí. El agua del subsuelo sirve, entre otras cosas, para que las cosas no se hundan. Cuando tú extraes el agua, como en la Ciudad de México, de forma crónica, al final la Ciudad de México se hunde. Y se hunde mucho. A base de extraer agua en la India, por ejemplo, al pie del Himalaya,
resulta que han generado un montón de problemas sísmicos. El origen de los terremotos es natural, pero la amplificación es debida a que no hay un agua que amortigüe esos pequeños temblores. Se calcula que al menos 343 guerras en el mundo han sido provocadas por falta de agua, y creciendo, porque el cambio climático lo que va haciendo es poniendo la situación más complicada, ¿no? Sabéis que estamos extinguiendo especies del orden de 2-3 órdenes de magnitud más rápido de lo que se extinguirían por ellas mismas. Por eso le llamamos la sexta gran extinción. Cada especie produce una o genera una o más funciones en un ecosistema. Los ecosistemas hacen un montón de funciones que las damos por hechas. Pues pierde algunas especies o altera el funcionamiento de un ecosistema y verás al 70% de la humanidad confinadas en sus casas durante 5 meses. Los puntitos rojos de la parte superior es de donde surgían las enfermedades que se llaman zoonóticas, que vienen de los animales y acaban saltando a la especie humana, como la COVID y tantas otras, ¿no? Allí donde el ser humano enreda con los ecosistemas, de allí saltan las enfermedades infecciosas. Así que cuando tenemos una pandemia tenemos que pensar en que es el resultado de varios factores, y muchos de ellos tienen que ver con la degradación ambiental, la pérdida de biodiversidad, el mal funcionamiento de los ecosistemas. Con un cambio climático más intenso se pierden más especies, se trastornan más los ecosistemas y en cascada se alterarán muchos más sistemas. Voy a mostraros, por ejemplo, por qué mitigar el cambio climático es no solo viable, sino además muy saludable. Si cumplimos lo que nos hemos propuesto, que es el Acuerdo de París, si reducimos esas emisiones, les salvamos la vida para el 2040. Casi 10 millones de personas salvarían la vida por hacer lo que, por otro lado, hemos dicho que íbamos a hacer. Además, es muy rentable. No hay euro que dé más dinero que aquel que se mete en la naturaleza, pero con mucha diferencia. El problema es que no es instantáneo. La naturaleza tiene sus ritmos. Si respetamos un poco esos ritmos, la rentabilidad de los euros que pongamos para conservar la naturaleza empiezan a aflorar. Distribuyendo bien la energía, no hace falta muchas instalaciones de energía, solo hace falta distribuirla mejor. Los mapas, en realidad, de arriba y abajo muestran la ineficiencia energética arriba, y veis, Estados Unidos es muy ineficiente. ¿Qué quiere decir? Usan mucha más energía de la que hace falta para ser sanos y felices. Y el déficit de rendimiento muestra lo contrario. Países en África donde no llegan a ese valor que te permite ser sano y feliz. La política es lo que necesitamos como apoyo a la ciencia. La ciencia no basta. Lo que, sin embargo, abre esperanza son trabajos como este, en el que muestran modelos en los cuales la probabilidad de que cambiemos aumenta significativamente si se hace otro tipo de políticas que genere más conciencia en la población, más transparencia, de apoyo de medidas impopulares. Esto aumenta significativamente las posibilidades de que hagamos esa transición a otro tipo de sociedad. Parece una contradicción, pero en realidad para crecer en lo que realmente nos importa, que son esos indicadores de bienestar y salud, tenemos que decrecer en otras cosas. Nos queda media tierra, tenemos media tierra profundamente alterada, pero la buena noticia es que con la media tierra que nos queda, da para las dos. Pequeño detalle es que no la podemos tratar igual que la otra media. Muchas gracias. Yo voy a hablaros de un punto de inflexión de los que ha dicho Fernando. Voy a hablaros de agroecología, de una disciplina que está enfocada en la ecología también. El CO2 es un síntoma de lo que está pasando. Estos organismos autótrofos que están tanto a nivel de plantas como en el suelo van a introducir ese CO2 y después el suelo lo va a utilizar para producir biomasa, pero también para producir funcionalidades, servicios importantísimos a la hora de producir y a la hora también de funcionar dentro de los ecosistemas. Pero la agroecología no solamente trata de lo que significa la producción, sino que va más allá, porque para nosotros el sistema agroalimentario global es el que tiene la enfermedad. Esa visión de lo que significa el sistema alimentario nos hace ver que la producción de gases de efecto invernadero y la producción de otros impactos muy importantes también están relacionados con todo el sistema alimentario. Bien, la agroecología es una disciplina científica que tiene como objetivos manejar los sistemas agrícolas, conservar los recursos naturales, mantener la memoria biocultural, o ser socialmente justos y económicamente viables. ¿Qué hace diferente la agroecología? Una de las cuestiones que la hace diferente es el diálogo de saberes. ¿Qué significa esto? El conocimiento tradicional, ese conocimiento que se ha pasado de generación en generación, es enormemente importante, y ese conocimiento, unido al conocimiento de la investigación, al conocimiento de la ciencia, de la técnica y de la tecnología, hace que el conocimiento en agroecología sea continuamente mejorable. Es un diálogo que nos permite pensar en global y actuar localmente con todo lo que tenemos.
Otro de los aspectos diferentes de la agroecología es el concepto de agrosistema, unidades ambientales en las que desarrollamos la actividad agraria. No son solamente unidades productivas, son unidades conectivas. También trabajamos con otro concepto diferencial, el de suelos vivos. El suelo es el sustrato para la vida y para la productividad. Entonces lo que intentamos con nuestros manejos es recuperar el suelo como hábitat para la vida. Ha pasado de considerar el suelo como un sustrato en el que se puede mantener una contabilidad simple de entradas y salidas, a considerar el suelo como una red trófica, y ese carbono productivo es este carbono que estamos encontrando como problemático cuando empieza a trabajar como materia orgánica en el suelo. Nosotros trabajamos con los ciclos biogeoquímicos. ¿Por qué? Porque trabajamos con suelos vivos, porque como seres humanos no podemos reponer en el suelo de una forma simple aquello que hemos extraído con la cosecha, de manera que a nivel de nutrientes siempre el suelo es deficitario cuando hablamos de producción. No solo somos responsables de la salud del suelo, el suelo funciona como un filtro biológico. Una cuestión que trabajamos en agroecología es la disminución y eliminación de la mayor parte de los agrotóxicos que van a beneficiarnos después cuando estemos trabajando con calidad de alimentos. Otra de las cuestiones que hacen diferente a la agroecología es la conservación de los recursos fitogenéticos y la memoria biocultural. En el mundo estamos trabajando con muy poquitas especies. Hemos dejado que la simplificación de la diversidad genética que utilizamos en la agricultura sea tal que podemos llegar a un momento en que solo dependamos de las semillas que las empresas nos quieran vender. En agroecología lo que intentamos es recuperar ese material, esos recursos fitogenéticos para la agricultura. Porque la memoria biocultural es la capacidad que tienen los pueblos para poder manejar esa biodiversidad a nivel fitogenética y para poder cultivar sistemas mixtos en los que los animales tengan un papel importante, porque dentro de la agroecología el bienestar animal es enormemente importante. Muchas de las prácticas que realizamos en agroecología vienen del conocimiento de cómo actúan los animales cuando están en libertad. Otra cuestión diferencial de la agroecología es identificar potencialidades y limitaciones. No es lo mismo cultivar en la zona de Las Vegas del Guadiana que cultivar en Feria, que cultivar en Hornachos, que cultivar en esta diversidad que tiene el territorio. Trabajamos con el principio de precaución para generar las mínimas externalidades. El principio de precaución me permite trabajar antes de que se produzca el daño. La seguridad alimentaria no solamente es calidad. ¿Tiene respuesta la agroecología para el cambio climático? Bien, cuando introduzco el carbono en el suelo, en agronomía hablamos más que de carbono, de materia orgánica. Ese factor, y lo que nos va a decir entonces es la cantidad de carbono que tenemos en el suelo, pero hay algo enormemente importante. La materia orgánica no es carbono solo, es carbono más otros elementos. Entonces ese factor, que es un factor diferencial, hace que la materia orgánica tenga un papel importantísimo sobre todas las propiedades del suelo. Me interesa enormemente secuestrar el carbono en el suelo para conseguir que haya menos carbono en la atmósfera y consigamos también trabajar desde la agricultura o de la ganadería para el secuestro de carbono. ¿Qué tenemos que hacer? Incrementar y proteger la materia orgánica, mantener suelos vivos y frenar la degradación del suelo. Cuando una planta hace la fotosíntesis, tiene que repartir el carbono entre todos sus microorganismos, los que tienen las raíces, los que tienen la filosfera en la parte de arriba. Bueno, pues todo ese reparto de carbono es enormemente interesante, pero en la raíz tenemos un reparto de carbono especial. Un tiempo, hace unos años, en el que los investigadores del suelo pensaban que el concepto recalcitrante asociado a determinadas sustancias complejas era una seguridad para retener carbono en el suelo. Ese concepto lo que nos quiere decir es que hay sustancias en el suelo que van a ser más difíciles de degradar en el suelo. Yo cuando hablo de estabilización hablo de secuestro de carbono, de la posibilidad de tener en el suelo el carbono más tiempo para que tenga una funcionalidad aparte de la productiva. Una forma de estabilizar la materia orgánica en el suelo, ese carbono que ha entrado, es sintetizando materiales complejos. Otra forma de hacer que el carbono se estabilice es creando compuestos o generando compuestos poco apetecibles. Y hay otra forma de conseguir reservas de carbono, que es uniéndolo a minerales. O bien, introducir la materia orgánica a profundidad. Otra forma de reservar esa materia orgánica en el suelo es en los poros. Todo lo que funciona
a nivel de las raíces me permite tener porosidad en el suelo. Los microorganismos del suelo y los macroorganismos también son grandes proveedores de estructuras en el suelo. La persistencia del carbono en el suelo no solo se debe a la complejidad molecular, sino que también se debe a los condicionantes biológicos, físicos, bioquímicos, climáticos que rodean a ese suelo. Pues yo ya quiero terminar con un deseo. Quiero deciros el concepto de agroecología de una asociación de asociaciones que es la Vía Campesina. Lo que ellos proponen es que no sea una simple suma de técnicas, sino una real alternativa a la agricultura industrial, una forma de vida, una opción que transforme la simple producción de alimentos en algo benéfico para los seres humanos y para la vida. Quiero ir a esto. Quiero participar en este mundo mejor, social, medioambiental, económico, político, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Fernando, gracias, Charo. Pues llegados a este punto yo creo que os toca a vosotros participar y que lancéis vuestras preguntas, dudas, sugerencias, reflexiones. En las preguntas tengo un par de ellas para Fernando y una tercera para los dos. La primera de ellas para Fernando es... Yo soy Eugenio Márquez, soy del Cicitex y estoy en el área de cultivos leñosos y hortícolas. Y le quería preguntar a Charo, que ha estado hablando mucho del Buenas, agroecosistema. yo soy Carolina, soy estudiante de biología y quería preguntaros tanto a Fernando como a Juana, en base a vuestra experiencia comunicando ya sea con la clase política. Antes nos ha hablado sobre ese acuerdo de París, ¿no? Y mi pregunta era si nos podía concretar algunas medidas fundamentales o qué las tipo más de cambio importantes. socioeconómico al final tenemos que hacer en nuestro día a día, porque claro, no lo podemos dejar todo en manos de los políticos o de las decisiones de las grandes empresas. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos hacer también? Ya vamos por 1,2 y con la inercia del sistema climático y del sistema político y social es muy probable que rebasemos ese 1,5 grados. Todavía desde el punto de vista científico. Trabajar sobre ideas, trabajar con ese pensamiento crítico, tener muy claro que podemos hacer cosas aunque sean pequeñas, es enormemente importante para todo esto que se nos viene encima, que no deja de ser... Bueno, pues nada, muchas gracias, Fernando, gracias, Juana, Charo. Un aplauso. Y gracias a todos vosotros, porque yo sé que estáis aquí porque vamos, ya los que están allí siguiéndonos desde sus casas o desde otros aulas de otros colegios, muchísimas gracias por el esfuerzo y eso, pues informaros, curiosear, tendréis un pensamiento crítico y tendréis capacidad de decisión y de empoderarlo y de todas estas cosas. Y aquí estamos para lo que queráis, ¿vale? Ya conocéis el Parque Científico de Fundefin. Gracias a Carolina y a todos.